¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar acerca de lo que es la enfermedad del momento, esta pandemia por la que estamos atravesando a nivel mundial, el famoso COVID-19. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos a toda la gente que está en este momento conectándose a través de este webinar de Hospital Jardín, experiencia y salud a su alcance. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el COVID-19, cómo está afectando este nuevo virus, esta nueva pandemia causada por el coronavirus, que como muchos de nosotros ya conocemos, es una enfermedad que se originó directamente en China, en la ciudad de Wuhan, aproximadamente los diciembre de 2019, y que bueno, hoy en día ha estado en boga directamente en esta nueva pandemia a nivel mundial. Es un virus causado por el SARS-CoV-2 que se detectó en esta ciudad de Wuhan, China, y bueno, el día de hoy nos tiene a todos directamente en casa, ¿no? El día de ayer reportaban a cerca de 163 muertes en las últimas 24 horas, con lo cual este país ha llegado a 1,732 muertos. Entonces, es una epidemia que por su grado de contagio es muy elevado, por el cual nosotros hemos estado también elaborando algunas situaciones específicas marcadas desde la Organización Mundial de la Salud y por supuesto de nuestra Secretaría de Salud. Pero el punto que nos atañe directamente es la ciudad de Cuautitlán Izcalli, en donde el día de ayer reportaban ya cerca de 100 izcalenses infectados con COVID-19 y desgraciadamente o lamentablemente el tema de 7 fallecidos según el último reporte. Para este webinar hemos invitado a algunas personas que están como especialistas dentro de Hospital Jardín, quienes llevan las riendas de Hospital Jardín en el área de la dirección médica, en el área de lo que es Torre Médica Jardín, que es el área de consulta externa, y desde luego en la parte de hospitalización. Es por ello que me permito presentar el día de hoy al doctor Raúl Trejo Ramírez, quien es médico, obviamente, maestro también en administración de hospitales y servicios de salud pública, y quien es el encargado en este momento de la parte de la dirección médica. También nos va a acompañar el doctor Carlos Lozano Borja, médico general también, con una maestría en organizaciones de la salud y obviamente una especialidad en administración de organizaciones de salud. Él es el encargado del área de Torre Médica Jardín, el área de consulta externa, y él estará también ayudándonos a resolver todas y cada una de sus dudas. Y por último, pero no menos importante, el doctor Mario Alberto Mozo, quien es médico general y está también encargado del área de hospitalización directamente en Hospital Jardín. Vamos a empezar este webinar, si me permiten, obviamente con la intervención del doctor Raúl Trejo, quien nos va a hablar inmediatamente acerca de lo que es el COVID-19 y sus implicaciones a nivel nacional y obviamente aquí en Cuautitlán Izcalli. Doctor, muy buenos días, bienvenido, gracias por tu participación. Te dejamos las cámaras y los micrófonos. Gracias. Carlitos, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. La verdad es que para mí es todo un placer estar con ustedes, poder platicar un poquito de lo que es esta pandemia que al final pues resulta que pues es un miedo para todos, el saber, el conocerla, la información creo que debe ser muy importante, muy específica, que la gente sepa la severidad del cuadro, de lo que es por definición la infección por el virus SARS-CoV-2. Como bien decías, Carlos, pues sí, el virus, coronavirus se conoce desde 1960. Es un virus que realmente ya está en el mundo desde ese tiempo. Actualmente 7 formas diferentes de coronavirus. 3 de ellas son las que causan realmente un síndrome respiratorio agudo severo. ¿Qué quiere decir esto? Son 3 presentaciones muy graves. Una de ellas, pues descubierta en la ciudad de Wuhan en el 2019, donde la Organización Mundial de la Salud, pues conforme fue pasando el tiempo y fue definiendo la cantidad o el efecto infeccioso, el efecto contagioso que tiene este virus, pues lo definió ya como una pandemia, ¿no? Y a nivel mundial es conocido por todos que pues tiene un gran problema en relación a esto. Desafortunadamente, el conocer o la información, pues estuvo bajando poco a poquito y eso también es gracias a que no conocemos mucho o no conocemos mucho de lo que era el virus. Hoy por hoy sabemos que es un
virus, el cual define la OMS como que el 5% de su 5.1% es letal. Sin embargo, las afectaciones y los problemas que vienen alrededor de él, pues implican muchas cosas. Uno de ellos es que es sumamente infeccioso, es sumamente contagioso y evidentemente está pegando más hacia aquellas personas con enfermedades crónico-degenerativas. Por eso es que el gobierno de México define y hace esta sana distancia, donde pone en cuarentena o pone con mayor vigilancia y restricción a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, los pacientes inmunocompetentes, por ejemplo, los pacientes que son portadores de VIH, cáncer, en fin, que pueden poner en riesgo. Hoy se sabe que tiene una mayor prevalencia con las personas, con el sexo masculino. Y de hecho, por ahí se decía que incluso había una predilección con el grupo IRH de las personas destinándolo más hacia el A positivo. Bien, toda vez que esta enfermedad, pues desafortunadamente, es una evolución rápida, es una evolución que te va a llevar a a la falta de aire de manera súbita. Increíblemente, nosotros conocemos ya que una persona que ya tiene datos de complejidad, que ya tiene esa parte de complicaciones, desafortunadamente de la desaturación, a llegar a una ventilación mecánica es un periodo muy cortito, yo estoy hablando de periodo de horas. Y pues el otro gran problema de todo esto es que no existe por hoy un tratamiento definido para poder tratar el SARS-CoV-2. Existen muchos estudios aleatorizados, muchos hablan de hidroxicloroquina con acitromicina, muchos hablan de un antiviral en conjunto a un antibiótico. Lo que es bien cierto es que hoy por hoy no tenemos esta parte. Yo recordaba hace muchos años cuando fue el problema de la influenza, que el H1N1, pues podíamos hacer todavía más cosas porque el cuadro te permitía evolucionarlos, entubarlos y a lo mejor eh, poder llegar a una recuperación y sobre todo que existía ya en el mercado un medicamento antiviral que podía combatir el H1N1. Hoy el mundo no tiene uno de esos, se han hecho muchos experimentos en relación a sacar una vacuna, la cual todavía no existe, a sacar un tratamiento, el cual tampoco está definido como tal. Sabemos que el virus pega de manera increíble al sistema inmunológico, sobre todo a los linfocitos T. Es una descarga increíble de la reacción inmunitaria y desafortunadamente esto te va a llevar a un desglose de interleucinas, un sistema inflamatorio proinflamatorio que es la siguiente fase de la enfermedad. Hoy sabemos que tienen dos fases. La fase de la complejidad, que es cuando el virus entra contigo, y la segunda fase, cuando viene ya la complicación. Algunas personas lo presentan, algunos no. Mucho de lo que también tienen que saber ustedes es que en sí los sistemas de salud de México, desafortunadamente sabemos y es conocido para todos, ya estaban desbordados, ya tiene una gran afluencia de pacientes, tanto Seguro Social, y Seguridad, en fin, que por sí, sin pandemia, estaban desbordados. Hoy, con una enfermedad como esta, pues aumenta el riesgo. Muchos de los hospitales han caído en desabasto, muchos de los hospitales no tienen un sitio donde poder dirigir ese punto y ese paso, y es ahí donde viene el mayor problema. Por eso es que el gobierno federal define como sana distancia y poder interrumpir la transmisión de la enfermedad si tú te resguardas en casa. Cuida a tus familiares, cuida a tus seres queridos, no salgas. Y creo que mucho ha fallado en relación a esto. La información que se debe de tener debe de ser precisa, debe de ser clara. No todo es COVID, pero hoy por hoy el mundo tiene ese estrés de pensar que una enfermedad respiratoria tiene esa posibilidad. Desafortunadamente, la definición operacional que nos da el gobierno de México pone casi a todos con una enfermedad de alto riesgo. De toda la enfermedad respiratoria, eso voy. Se caracteriza, sí, por dolor de cabeza, sí, por dolor de garganta, sí, por tos. Se definía como tos seca al inicio, sigue prevaleciendo esa parte, pero también hay una tos que no es, que es productiva, ¿no? Eh, Dolor articular, cansancio. Hay una parte muy característica de la enfermedad que es la pérdida
el olfato, el sentido del gusto, que provoca todo esto. Entonces, por definición, hay muchas partes que aún no conocemos, que hoy estamos estudiando y que, pues bueno, lo que necesitamos hacer es extremar las medidas de precaución. Si una cosa ha enseñado el coronavirus al mundo, ha sido las medidas de prevención, regresar a esa parte higiénica que luego nos falta, ¿no? El cumplimiento de los 5 momentos, 3 antes, 2 después del lavado de manos es importantísimo. Por eso creo que también es importante dar a conocer esta parte y dar a conocer qué estamos haciendo como hospital para poder atender ese tipo de pacientes, porque definitivamente el riesgo es inminente. Hay hospitales que ya se definieron como hospitales COVID, hay hospitales que no son COVID por el riesgo y la infraestructura que ellos tienen, ¿bien? Pero pues bueno, independientemente a todo esto, creo que es sumamente importante conocer cada una de las especificaciones y sobre todo disminuir los miedos y los riesgos. Hoy sabemos que sí, desafortunadamente, eh, vamos a caer en este riesgo operativo, pero si hacemos medidas de precaución, podremos mejorarlo. Por eso es que pues están mis dos grandes líderes, tanto en la torre médica como en la torre de hospitalización, para hacer esto. Bien, Carlos. Perdón, creo que no me oigo. Muchas gracias, Doc, por tu participación. Gracias también por esta gran intervención, este gran desarrollo del tema. Y como bien comentas, específicamente queremos comentarle a la población, a la gente que nos está siguiendo a través de este webinar, cuáles son las acciones que nosotros hemos tomado directamente para poder continuar con la atención. Sabemos que sí es cierto que la campaña Quédate en casa lo que busca es precisamente evitar esa parte del convivio de los contagios a través de la sana distancia, pero también sabemos que muchas veces la cuestión de la salud no espera y es importante poder recibir atención médica cuando sea estrictamente necesario o en una situación de extrema urgencia. Para ello le voy a ceder en este momento la transmisión al doctor Carlos Conrado Lozano Borja, quien está encargado del área de consulta externa en Torre Médica Jardín y nos va a explicar y nos va a dar obviamente todo lo que nosotros como hospital hemos implementado para poder llevar a cabo esta contingencia a través de un protocolo de acción para resolver toda la atención de nuestros pacientes. Doctor Lozano, adelante, todo tuyo, cámaras y micrófonos. Gracias, licenciado. Buenos días. Bueno, aquí en Hospital Jardín estamos comprometidos en resguardar la salud de la población de Cuautitlán Izcalli. La Torre Médica Jardín, que es básicamente de lo que vamos a hablar en este momento, está habilitado un triage respiratorio. Este triage respiratorio, ¿qué quiere decir? Es una evaluación que le vamos a hacer al paciente para que podamos evaluar su estado de salud y determinar si es un paciente que solo cursa por una infección respiratoria o es sospechoso o podría ser un paciente positivo para COVID. Nosotros, cabe mencionar, no somos un hospital COVID, pero podemos ayudarlos a ustedes, a la población, a determinar esta situación por medio de la consulta externa. En la torre médica tenemos un consultorio habilitado en la parte baja del hospital, de la torre, perdón, en la cual vamos a poder realizar esta actividad con todas las medidas de seguridad, caretas, los cubrebocas N95, con los cuales se les brindan a los médicos para poder determinar esta evaluación, y se les realizará la toma de signos vitales que nos van a ayudar para poder determinar qué es lo que se puede hacer con este paciente. En caso necesario o en caso de que el paciente lo requiera entrar al área de urgencias, pues bueno, ya se derivará a esta área o se les determinará qué se podría realizar. En este caso, es importante mencionarles a nuestra población que contamos con la ayuda a nivel nacional por medio de algunos teléfonos que nos brinda la Secretaría de Salud para poder cursar con esta actividad. Podemos hacer uso también del 911 a nivel nacional o a nivel local en Cuautitlán Izcalli a través del 871
1111. Por medio de esto podemos determinar y podemos ayudarnos, Hospital Jardín y la población, para saber qué es lo que podemos realizar. En Hospital Jardín estamos comprometidos para resguardar tu salud. Estamos comprometidos en ayudarte y en brindarte la mayor atención. Aquí en la Torre Médica no corremos ningún riesgo, no corremos no vamos a poner en riesgo tu salud. Es importante evaluar esto. Estamos en unas partes aisladas, en unas partes en las cuales no vamos a cruzar a pacientes que pudieran ser sospechosos o pudieran tener alguna sintomatología parecida o sospechosa a situaciones respiratorias. Pero bueno, esto se va a determinar en el momento en el cual tú llegues a la torre médica. Se te va a proporcionar un cuestionario en el cual tú vas a ayudarnos a contestarlo y dependiendo de esta situación y de lo que salga en tu encuesta, vamos junto con algún familiar o ya tú solo como paciente, te vamos a guiar para poder darte una mejor atención. Licenciado Macías, es lo que estamos haciendo en esta parte en Torre Médica. Excelente, doctor. Muchas gracias. Quiero comentarle también a la gente que nos está siguiendo a través de este webinar. Tenemos una sección de preguntas en donde si ustedes quieren preguntar algo específicamente a nuestros especialistas acerca de la atención que se está brindando en Hospital Jardín, con mucho gusto vamos a poderles brindar toda la atención y todo el apoyo para que puedan responder sus dudas en este momento. Esto que acabo de hacer es lo que no se debe hacer, tocarse la cara. Pero bueno, en este caso vamos a seguir en este momento con el doctor Mario Mozo, quien está también encargado de la parte de hospitalización dentro de lo que es Hospital Jardín. Sabemos que también muchos de nuestros pacientes no solamente se enferman de COVID, continuamos, por ejemplo, con el tema de los paquetes de maternidad, las embarazadas, las cirugías de vesícula que pueden presentarse de manera urgente, la cuestión de urgencias que se pudieran presentar durante el desarrollo de esta terrible pandemia que está azotando a nuestro país. Entonces vamos a platicar con el doctor Mozo para que nos diga él cuál es la situación específica del área de hospitalización dentro de Hospital Jardín, cuáles son las medidas que también se deben de tomar y obviamente que nos comente cómo se está manejando este tema en hospitalización. Doctor Mozo, adelante. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Es correcto, nuestro hospital cuenta con los servicios de hospitalización y de urgencias, donde atendemos a los pacientes que nos estén llegando. Dentro del área de urgencias, tenemos un protocolo ya establecido para recibir a pacientes sospechosos, y esto consta desde el ingreso del paciente. Tenemos un túnel de sanitización, que es para todo paciente, para toda persona que entra a nuestro hospital, desde un inicio pueda ser sanitizada, ¿no? Los patógenos que puedan venir adheridos a su ropa, pues con esta solución antiséptica que se le coloca en este túnel, pues de primera instancia pues, son eliminados. Posteriormente, vigilancia, a los pacientes se les aplica gel alcohol en las manos para que puedan también sanitizar sus manos, ya que recordemos que es el principal medio de contagio, pues con ellas nos tocamos el rostro y son las principales vías de acceso del virus hacia nuestro organismo. Una vez que el paciente ya ha pasado esta área de vigilancia, en el área de admisión se le realiza una encuesta con preguntas enfocadas a si tiene alguna sintomatología sospechosa para un cuadro de COVID-19. El punto es poder establecer si este paciente cuenta o no con esta sintomatología. De tener síntomas sospechosos respectivos a, el paciente es colocado en un triage respiratorio. Un triage es un área de clasificación para los pacientes donde es valorado por médico y enfermera que cuenta con un equipo especializado para pues, prevenir el contagio. Es valorado por el médico, se le toman signos vitales, se le realiza pues, ya un interrogatorio más enfocado, una semiología más dirigida y bueno, de presentar un cuadro leve, el paciente, y no tener ningún compromiso ventilatorio, el paciente recibe manejo y orientación para un manejo domiciliario.
Si el paciente llega con algún síntoma de gravedad, pues es un paciente que tiene que ser referido a una unidad correspondiente. En nuestro servicio de hospitalización, pues también tenemos un área acondicionada en caso de que algún paciente llegara a ponerse grave, ¿no? Llegar en condiciones delicadas y necesita atención inmediata, pues estas áreas están destinadas, ¿no? Estamos preparados para este tipo de situaciones. Es un área totalmente separada para el resto de los pacientes, recordando que también seguimos contando con el servicio de hospitalización para el resto de las enfermedades, ¿no? Apendicitis, colecistitis, cualquier otro dato, el resto de las enfermedades. En el área de urgencias también seguimos contando con la atención hacia el resto de las situaciones, tanto de ginecología, pediatría, traumatología, cirugía general. Es importante recordar, Carlos y audiencia, que hay que tomar las medidas preventivas necesarias, ¿no? Para disminuir el número de contagios. Y esta es una higiene adecuada, el lavado constante de manos, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, recordando que tiene que ser con una duración de mínimo 20 segundos, porque se ha comprobado que con este tiempo el virus es degradado y pues bueno, se neutraliza. Así como también el uso de cubrebocas, ¿no? Todos los pacientes que tienen que ingresar a esta área de urgencias pues tienen que ingresar con un cubrebocas, pues para disminuir los riesgos. Es una enfermedad que ha estado impactando a nivel nacional, pero nosotros hemos tomado las medidas. Y también una de las medidas que nosotros hemos tomado es la realización de simulacros. Contamos con una cápsula de transportación para pacientes ya que cuenten con diagnóstico COVID o que sean sospechosos para diagnóstico COVID y una ambulancia también equipada para el transporte de este tipo de pacientes, que son trasladados con servicio de paramédicos y que bueno, también todo el mundo va protegido, ¿no? El punto importante de esto es recordar que las medidas de higiene tienen que ser muy importantes, lavado de manos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social también es importante. Es por ello que nuestros pacientes, lamentablemente, digo, Hospital Jardín se ha caracterizado por una fraternidad, una atención a la salud con un sentido y calidez humana muy importante, pero lamentablemente en estos momentos los pacientes tienen que pues estar con nosotros sin algún familiar, ¿no? Sin ningún familiar, no permitimos las visitas y esto para disminuir el riesgo de contagios que puedan presentar o que presenta la población a nivel general en este momento, Carlos. Muy bien, regreso contigo, Carlos. Doctor, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a comentar un poquito acerca de las preguntas que nos está haciendo el público. Si me ayuda, doctor Trejo, nos está preguntando David Suárez acerca del equipamiento con el que cuenta Hospital Jardín para la atención de los pacientes de COVID. Cabe mencionar que no somos un hospital COVID, pero que cuál es el equipamiento que nosotros tenemos para este tipo de pacientes, doc. Claro, Carlos, muchas gracias. Pues la verdad es que es una pregunta muy lógica y gracias al público por estar haciendo este tipo de cuestionamientos. Sabemos que para atacar este tipo de virus necesitamos un equipo de protección personal bastante especializado. Hemos hecho toda la búsqueda para poder tener cubrebocas de alta eficiencia, overoles, gafas, son los gogles, caretas. De hecho, el hospital cuenta desde un inicio, desde su entrada, con la que ya había mencionado el doctor Mario, una campana de sanitización, con la finalidad de que, pues bueno, vaya entrando todo paciente y todo familiar, de alguna manera hay un núcleo de dispersión con bases cloradas, ¿bien? El área de triage definida para los dos, para las dos torres, tanto para la torre de hospitalización como para la torre de consultorios, tienen un consultorio asignado específico para los pacientes con sospecha de enfermedad respiratoria y cada vez que ingresa uno de mis médicos entra con todo este equipo de protección hecho en conjunto con la enfermería. Obviamente, equipo exclusivo para los quirófanos. Tenemos también una cápsula de transportación que finalmente es lo que el gobierno federal nos ha solicitado, con la finalidad de que no exista ese plus que en alguna parte pone en riesgo al personal operativo.
Hemos destinado también, en dado caso de tener pacientes de esta índole, un piso exclusivo para ellos con la finalidad de separar las dos atenciones, tanto de nuestras enfermedades generales, nuestras cirugías, nuestros pacientes que vienen con gusto al hospital, como esos pacientes infecciosos. Obviamente también tenemos destinado personal operativo, con los conocimientos suficientes para poder combatir y que simplemente entran con todo el equipo de protección. Nosotros contamos ya con un protocolo de atención, por eso es que hemos hecho varios simulacros con la finalidad de que esto nos vayamos acostumbrando a atenderlo. Les tengo que decir que, pues sí, desafortunadamente, cada día es más frecuente la atención de pacientes con enfermedades respiratorias. Evidentemente, nosotros tenemos una indicación por jurisdicción que de preferencia es enviar ese tipo de pacientes a hospitales de concentración o de referencia, ¿bien? ¿Qué hemos hecho? Como es Seguro Social, como es el ISSSTE, como es Salubridad, que tienen que atender a los casos más graves que vayan llegando, ¿bien? Eso es lo que nosotros tenemos como equipo de protección, Carlos. Evidentemente también hay un protocolo para sanitizar las habitaciones, la desinfección que tenemos ya con el grupo de ama de llaves, que definieron desde un inicio cuáles tendrían que ser las sustancias, las mezclas que se tendrían que aplicar para sanitizar correctamente las habitaciones, así junto con el área donde esté ese tipo de pacientes. Hemos tratado de dividirlos de esa forma, seguimos creciendo y al final creo que hasta el momento vamos bien. No tengo afortunadamente personal operativo con un contagio como son los demás hospitales, ¿no? Que recordemos que el ISSSTE, el Seguro Social, son hospitales que han salido a las redes sociales donde dicen hay tantos médicos infectados, hay tantas enfermeras infectadas. Afortunadamente para el Hospital Jardín en ese momento no tengo ningún personal operativo, por ejemplo, de enfermería que haya resultado ser contagiado. Bien. Carlos. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la explicación. Continuamos ahorita con la sesión de preguntas. En este caso, para el doctor Carlos Lozano, nos pregunta María Asunción Trinidad acerca del uso de los cubrebocas. ¿Cuáles son los cubrebocas que sí funcionan y cuáles son los cubrebocas que no funcionan, doctor Lozano? Ok, gracias. Sí, es una pregunta muy importante y es una pregunta que la población se está haciendo día con día. Con el transcurso que ha pasado esta enfermedad, es importante marcar esta diferencia entre los cubrebocas o las mascarillas, bien conocidas también. A nivel médico, nosotros tenemos que tener una protección, la mayor protección posible que se pueda para poder atender adecuadamente al paciente. Es por eso que nosotros en el área de salud estamos utilizando los cubrebocas N95. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están cubriendo casi el 95% de cualquier tipo de partícula o cualquier tipo de flux que pudiera presentarse. En la población en general puede salir con cualquier cubrebocas, obviamente que sea un cubrebocas de tipo médico. Los cubrebocas que son de tela, los cubrebocas que son de goma, los cubrebocas que están hechos a veces de alguna bufanda o algo, no nos están protegiendo a la población. No son cubrebocas útiles. Es importante también en esta pregunta abarcar que el cubrebocas, si un paciente portador con COVID no lo usa y está en contacto con un paciente sano, solo estamos protegiendo el 70% al paciente sano. Si el paciente portador de COVID utiliza un cubrebocas, ya sea N95 o de tipo médico, ¿sí? Ya sea de bicapa o tricapa, la probabilidad de contagio hacia el paciente sano baja muchísimo, baja un 5%. Y otro de los ejemplos es si el paciente COVID se usa su cubrebocas y el paciente sano utiliza un cubrebocas, esta probabilidad de contagio baja aproximadamente al 1.5%. Es por eso que se le invita a la población mexicana y a la población en Izcalli, en donde nos estamos situando, que utilicemos el cubrebocas al salir de casa, por favor.
Aquí en Hospital Jardín, en Torre Médica Jardín, se les brinda el apoyo cuando sea necesario, en este caso de pacientes sospechosos. Pero sí es importante marcar esta diferencia entre los cubrebocas, licenciado. Muy bien, doctor, excelente. Muchísimas gracias por tu intervención. Continuamos con las preguntas. Diana Archundia y Víctor González nos comentan, doctor Mozo, si se puede operar una persona que tiene COVID-19 o si se sospecha que esta persona tiene o pudiera ser portador del virus, si esta persona se puede operar, me imagino que a lo mejor de alguna otra cosa, y se puede operar, y es la pregunta que nos hacen de aquí los personas que nos están acompañando en el webinar, doctor Mozo. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos. Y también es una pregunta muy importante y muy interesante. ¿La cirugía es inevitable en un paciente sospechoso o con diagnóstico de COVID? Sí, se tiene que operar. Sin embargo, en este momento no sabemos quién pueda tener la enfermedad si no hay un diagnóstico por PCR que lo confirme. Y esto debido pues al tiempo de incubación que tiene el virus, ¿no? Que es aproximadamente de 14 días el máximo. Sin embargo, si el paciente se tiene que operar, pues tanto todo el equipo de cirugía como médicos y enfermeras tienen que entrar con el equipo de protección máximo, pues para garantizar que no se contagien. Incluso, y muy importante mencionar que el anestesiólogo es parte importante en este tipo de manejos. ¿Por qué? Porque tiene que entrar con sistemas de ventilación cerrados, sistemas anestésicos cerrados, con los cuales permitan la menor exposición, ¿de acuerdo? Pero sí, son pacientes que se tienen que operar y de hecho, pues, la ley pues así lo indica, ¿no? No se puede negar la atención médica a ningún paciente por ninguna circunstancia, a menos que pues corran riesgo su vida, ¿no? Pero sí son pacientes que se pueden operar con las medidas precautorias, con todas las medidas de protección máximas necesarias, Carlos. Muy bien, doctor, excelente. Muchísimas gracias. Esperamos que con esto poder resolver sus dudas. Síganos escribiendo en el apartado de preguntas, donde con mucho gusto les vamos a responder todas y cada una de ellas. Nos comenta por aquí también, doctor Trejo, el tema del diagnóstico del COVID-19. ¿Cómo se llega al diagnóstico del COVID-19 aquí en el hospital? Gracias, licenciado. También otra pregunta muy importante, porque creo que ahí es donde hay muchas dudas en relación a la población. Y es que no es la primera vez que escucho gente en redes sociales diciendo, bueno, si quiero que venga a la prueba, no me la han hecho, ¿por qué se tardan tanto? Desafortunadamente, el gobierno de México no ha aceptado y tiene una lógica las pruebas rápidas. No todas tienen una alta especificidad de diagnóstico y podemos caer en un error en los falsos negativos o en los positivos que no sean verdad. Desafortunadamente, cada una de las esta enfermedad se diagnostica mediante una prueba que se llama PCR. Es una PCR específica que es muy parecida a la que hacíamos con la influenza, por ejemplo. Desafortunadamente, para poderla realizar, el resultado nos lo entregan en un poco más de 24 horas. Realmente la media oscila entre 48 y 72 horas. Evidentemente, con esto, pues el gran problema que nosotros tenemos es identificar y saber si el paciente es positivo o es negativo. Por eso es que existe una definición operacional, por eso es que la sintomatología que tiene el paciente, nosotros en el mundo médico se tiene que guiar mucho con eso y tratarlo como un sospechoso con los cuidados de aislamiento protector que se requieran y pues solamente al tener y confirmar esta prueba. Recordemos que esta prueba tiene que ser muy específica, cada una de ellas da un valor agregado al INDRE, que es el instituto que nosotros como nación tenemos para poder estadificar esta enfermedad. Es ahí donde ha sido lo más feo de todo esto. Sí tenemos valores alternos, sí hay cosas que nos pueden hablar en relación a tener o no tener o padecer la enfermedad, ¿no? Sabemos que existe un problema inmunológico, sabemos que hay diferenciales hablando de una
linfopenia, una linfocitosis, dependiendo del grado de afección. Y también tenemos marcadores que son específicos, como la DHL, como la ferritina, por ejemplo, que son marcadores de mal pronóstico, ¿verdad? Obviamente también tenemos algunos estudios de imagen, desde una radiografía, una tomografía. Es decir, hablar de la identificación del virus es algo complejo en este momento. No existe una prueba aprobada por COFEPRIS. Existen en el mercado pruebas rápidas, pero desafortunadamente la especificidad no ha sido tan buena. Bien, es ese uno de los grandes problemas que al mundo lo ha tenido en jaque. Hoy por hoy ya existen algunas pruebas que están dándole validez oficial, sobre todo la FDA, que recordemos que es el órgano americano que rige casi todos los medicamentos por su capacidad y por su calidad de definición que tienen. Bien, pero pues bueno, ahorita es importante que ustedes sepan esta parte, sepan que Hospital Jardín está preparado para poder de alguna manera atender al paciente. Todo el mundo tiene derecho a la salud. Bien, identificar el caso sospechoso e iniciar tratamiento y medidas de aislamiento que son las específicas para poder romper esa racha de contagios que desafortunadamente tiene coronavirus, ¿no? Yo platicaba al inicio de esta sesión que desafortunadamente el coronavirus es altamente contagioso. Ese es el gran riesgo, ¿no? Sí sabemos que hoy por hoy el mundo define como el 5% de la letalidad, pero obviamente cada nación está haciendo esa misma definición. Ese es el problema de esto, ¿bien? El problema es mejor aislarnos, cortamos esas infecciones, tratemos de sacar lo menos que se pueda a los adultos mayores y obviamente a las enfermedades, a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, con la finalidad de no topar con ese tipo de problemas y obviamente tener la razón y tener el conocimiento que este tipo de pacientes son los que tienen mayor riesgo en relación a la complicación por coronavirus. Carlos. Excelente, doctor, excelente. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente también que está participando, que está entrando a hacernos las preguntas con nuestros especialistas. Tengo por aquí a Cristina Trejo, precisamente. Comentan el tema de la sana distancia. ¿Cuándo o cómo podría yo saber en qué momento acudir al médico? Es lo que nos pregunta Cristina. Doctor Lozano, ¿en qué momento acudir al médico o hasta cuándo es el momento ideal para acudir al médico en esta contingencia? Ok, gracias por su pregunta. Sí, es importante tener esto bien marcado. En la actualidad y en el transcurso que llevamos ahorita de la enfermedad, ya para toda la población, ya todos tenemos la situación y paranoia de ser pacientes sospechosos a COVID. ¿En qué momento acudir al médico? En el momento en el cual tú presentes como paciente fiebre arriba de 37.5 grados por más de 3 días, fatiga al realizar movimientos leves, movimientos simples, incluso hasta el movimiento de abrocharte tus agujetas, un malestar general, dolor de cuerpo, dolor de espalda, dolor de piernas, tos productiva o tos seca, diarrea incluso, y cuando presentes sintomatología de pérdida del gusto o pérdida del aliento. Esos son los síntomas que nosotros, como en el área de salud, te invitamos a acudir al área pertinente para poder otorgarte una ayuda, ¿sí? Es importante que esto no te automediques, no te tomes los medicamentos que están en uso actualmente, porque no hay un tratamiento específico. Pero sí acudir al médico para poderte ayudar y guiarte hacia un buen tratamiento. ¿Licenciado? Muy bien, excelente, doctor, excelente. Sí es muy importante la cuestión de en qué momento, porque bueno, sabemos que muchas veces los temas de las urgencias reales contra las urgencias sentidas y también a veces un poquito de la situación que está generando esta pandemia, ¿no? De saber si estoy enfermo, si ya tengo tos, estaré enfermo, si ya tengo dolor de cabeza, pueden ser muchos factores. El complemento de todos ellos, pues bueno, es la parte en la que nos estás explicando de manera muy acertada. Alguien que también nos están comentando aquí,
Gracias por sus preguntas. Estamos hablando ahorita para el paciente. Si un paciente que fue diagnosticado con COVID es positivo, pero no tiene sintomatología, ¿en cuánto tiempo se considera recuperado? Doctor Mozo, si nos pudieras ayudar con esta pregunta. Si un paciente que fue diagnosticado con COVID, pero no tiene sintomatología, ¿en cuánto tiempo se considera recuperado? Esta es una pregunta de Alma Angélica. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Sí, es una pregunta interesante. Que si un paciente es diagnosticado con COVID pero no tiene síntomas, es un paciente asintomático. Eso no exime que se pueda complicar. El tiempo que permanece el virus en el que se autolimita, el que se puede autolimitar por nuestro propio organismo o por los tratamientos que reciba, puede variar entre aproximadamente de 10 a 14 días. Sin embargo, al finalizar el tratamiento y ver la condición clínica del paciente, se tiene que corroborar este dato nuevamente con un estudio por PCR, el cual nos va a indicar si el paciente continúa o no con el virus, ¿no? Este PCR es muy sensible, pues nos brinda la información de si el paciente continúa con el SARS-CoV-2 o no. Entonces, ese es el tiempo aproximado de 10 a 14 días, Carlos. Muy bien, doctor, excelente. Pues bueno, continuamos aquí con las preguntas. La gente se está comunicando. Muchas gracias, María Freire. Nos pregunta María si sabemos en Izcali los contagios son mayores en hombres o en mujeres. Esa información, bueno, la está emitiendo directamente la autoridad correspondiente. Se ha visto a nivel mundial que sí tiene un poquito más de afectación en el caso de los hombres. El tema del por qué todavía no se ha determinado, pero bueno, eso sí es a nivel mundial. Nos comenta David Muñoz si se puede asistir a consultas generales entonces al hospital. Más adelante vamos a tener una plataforma en donde se va a poder hacer telemedicina, una cuestión que es para situaciones no graves, una situación de no urgencia, una consulta de rutina que se puede hacer a través de una videollamada o de una videoconferencia, y con el fin de que los pacientes preservemos precisamente la sana distancia. Más adelante lo vamos a anunciar en nuestras redes sociales. Nos hablan también del arco sanitizador. Doctor Trejo, si me pudieras ayudar, el arco sanitizador como el que pusimos aquí en Hospital Jardín, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es su... Gracias, Carlos. Sí, creo que es una pregunta también muy interesante. Fíjate que en redes sociales se han manejado muchas cosas. Realmente hay quien dice sí, sí, sí funciona. Hay quien dice no funciona. Finalmente tenemos que tomar medidas para poder sanitizar de alguna manera. Mira, ese arco sanitizador tiene una función específica con dosis alcalinas, con hipocloritos, que obviamente no son del todo dañinos para quien está pasando, pero debemos recordar que pues cada una de las medidas que se toma hoy por hoy con el conocimiento que tenemos de coronavirus nos puede ayudar para poder hacer esta correcta vigilancia, ¿no? Desafortunadamente, mucho de lo que nos dice el gobierno federal es tenemos que hacer medidas de prevención e incluso al ingresar a casa, al ingresar a cualquier institución, como es el lavado de manos, como es el cambio de ropa, como es las soluciones cloradas, que son muy en boga, ¿no? Sobre todo el 0.7% de cloro. El arco sanitizador funciona de esa manera, ¿bien? No se tiene una especificidad tan elemental, saber si al 100% es viable, pero si no es al 100%, al menos sí algún porcentaje específico. Entonces, yo creo que todas las medidas que se tomen son buenas, sobre todo para prevenir el riesgo de contagio y que sea un elemento de vigilancia, sobre todo para evitar las infecciones cruzadas, Carlos. Eso es lo que realmente funciona en el arco sanitizador, ¿bien? Sabemos que obviamente no al pasar por eso se va a quitar la enfermedad, pero bueno, pues al final creo que es importante ir sumando
medidas de prevención con la finalidad de que todo esto vaya disminuyendo y esa infección cruzada que se pueda tener, pues al final disminuye. Muchísimas gracias, doctor. Sí, es muy importante que en el caso de las medidas que nosotros podamos implementar en nuestra casa, aquí en el hospital, pues bueno, todo es importante y todo suma. A veces no podemos visualizar el riesgo que nosotros tenemos. Esta enfermedad se ha caracterizado por su supervivencia en las superficies, en el aire, en el ambiente incluso. Entonces es importante que sí no echemos en saco roto toda esa parte de las recomendaciones, el lavado de manos, el desinfectante, etcétera, etcétera, todo lo que podamos aportar. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta también Javier Borja, ¿qué tan cierto es que el agua alcalina es muy importante para elevar el sistema inmunológico y así disminuir las probabilidades de un contagio? Doctor Lozano, si me ayudas con esta pregunta, ¿qué tan importante es el agua alcalina para elevar el sistema inmunológico? Ok, gracias. Gracias, Javier, también por la pregunta. Bueno, es importante saber esto. ¿A qué se refiere el agua alcalina? Habla sobre la calidad del pH, de la acidez o de la calinidad del agua. Esto depende de los valores que tenga. Como tal, no tenemos un estudio o algo que nos garantice que el agua alcalina nos ayude a combatir o ayudar a esta enfermedad. Sí tenemos que el agua alcalina tiene un efecto antioxidante, tiene un efecto antienvejecimiento, nos ayuda a la hidratación, nos ayuda a mejorar la digestión, mejora la presión sanguínea, pero con un uso en contra de esta enfermedad no está comprobado. Es mejor ahorita seguir las líneas que nos están dictando la Secretaría de Salud y lo que nos marcan en las conferencias del doctor López-Gatell. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias a toda la gente que está interesada en esta parte. Por compartir con nosotros sus inquietudes y obviamente pues la responsabilidad de nosotros es poderles apoyar brindándoles información certera. Doctor Mozo, si me ayudas, me comenta el señor Yenuen Nava, ¿qué medidas se están tomando para la prevención de contagio con los pacientes y los familiares, doctor? Muy bien. Las medidas que se están tomando aquí en el hospital para evitar el contagio entre paciente y familiares, la primera es, como lo mencioné en un principio, desde vigilancia. A los pacientes se les coloca gel alcohol en las manos para que tengan el aseo de sus manos. Y una vez que ya ingresan a nuestras áreas, ya sea de urgencias o de hospitalización, en urgencias solamente puede estar afuera en la sala de espera solamente un familiar. No podemos tener una cantidad excesiva de familiares en la sala de espera. Esto para evitar las conglomeraciones, que es una de las medidas que principalmente se ha tomado, ¿no? También nuestra área de sala de espera está diseñada, están señalizadas las zonas en las que tiene que estar cada persona con una distancia de aproximadamente 1.5 metros. Y en el área de hospitalización, los pacientes, desafortunadamente, como comentaba en un principio, tienen que estar sin familiares. Las visitas familiares no están permitidas en este momento, salvo la condición clínica, salvo si la condición clínica del paciente lo ameritara. Sin embargo, en este momento, para reducir los riesgos, los pacientes tienen que estar solos. Sin embargo, pues hay médico las 24 horas durante su hospitalización y también el servicio de enfermería se encuentra las 24 horas. Sus pacientes van a estar muy bien cuidados por nosotros, se les va a estar dando la atención continua y tanto pues para protegerlos a ellos como a ustedes. Y así nos protegemos todos. También otra de las medidas que se usa es la sanitización de las áreas, la sanitización constante de las áreas, tanto comunes como de la habitación del paciente, y el uso del cubrebocas, tanto el personal médico, de enfermería, administrativos y también el paciente tiene que estar usando un cubrebocas, Carlos. Esas son las medidas que en Hospital Jardín hemos adoptado para salvaguardar la evolución y la salud de nuestros pacientes. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Nos comenta también por aquí Ulises Jiménez, dice, tengo una duda, ¿tendrán algún estimado de cuándo puede terminar la cuarentena aquí en Cuautitlán Izcalli?
Ulises, es muy importante que sigamos las redes sociales oficiales del gobierno, en este caso, de la Secretaría de Salud y sobre todo de las autoridades correspondientes. Nosotros no podríamos saber en cuánto tiempo se pueda levantar esto porque va a depender mucho de la incidencia de casos, del aumento de los contagios y lo que tan comúnmente se ha mencionado en las conferencias con el doctor Gatell, la famosa curva de incidencia de contagios. Por eso es muy importante seguir reforzando el tema del quédate en casa. Por eso es importante seguir reforzando las medidas de prevención de la sana distancia, porque de eso va a depender que esto termine en un corto plazo y podamos ir regresando a la normalidad de una forma paulatina. Entonces sí es importante también el hecho de que podamos nosotros ir manejando una situación de responsabilidad como ciudadanos y poder implementar el quédate en casa. Y igualmente Ulises nos pregunta, doctor Trejo, ¿qué tan recomendable es hacer geles caseros? Me imagino que geles desinfectantes. ¿Qué tan recomendable es poder hacer este tipo de geles caseros para la prevención del contagio de COVID, doctor Trejo? Gracias, Carlos. Creo que otra pregunta interesante. Creo que han salido en redes sociales muchas formas de hacer, no nada más gel, sino también soluciones cloradas. Recuerden mucho que desafortunadamente no siempre es bueno. Mira, he escuchado tantas cosas como cloro, vinagre, limón, incluso alguien puso miel. Recuerden que jugar con ese tipo de sustancias pueden hacer efectos adversos, sobre todo respiratorios y otros contraproducentes. Realizar el gel alcohol, que es de alguna manera sencillo, solamente tenemos que tener la proporción de que sea el 70%. Desafortunadamente, hoy sabemos que como medidas de prevención, el gobierno federal ha estipulado el 70% al menos de alcohol en la pureza, con la finalidad de tener un efecto bacteriostático para el virus. Y recordemos esa parte también. Sabemos que no estamos atacando una bacteria, estamos atacando un virus, ¿bien? La correcta distancia es lo importante y solamente garantizar este efecto de esa proporción de alcohol. También sabemos que en algunas personas, pues estas sustancias son como que irritantes, sumamente irritantes a la piel, sobre todo aquellas que tienen ese acto alérgeno. Bien, eh, creo que se pueden hacer, creo que siempre y cuando se cumplan con la especificidad que conduce, ¿no? Es muy importante, puede hacerlo lo más puro posible. Bien, hay sustancias en el mercado que incluso ponen que con olores distintos. Y pues bueno, siempre que mezclas una parte así, pues disminuye ese grado de pureza. Solamente esa es la parte que tengo que mencionar por el momento, Carlos. Excelente, doctor. Excelente, muy bien. Pues seguimos aquí con la sesión de preguntas y respuestas. Nos preguntan por aquí la situación de los pacientes que tienen una patología específica como lo que es cáncer y diabetes antes del contagio o después del contagio. ¿Cuáles serían los cuidados adicionales para estos pacientes en caso de padecer COVID-19? Doctor Mozo, si me ayudas con esta pregunta. Claro que sí, licenciado. Bien, recordemos que este tipo de pacientes con este tipo de padecimientos se encuentran inmunocomprometidos. Su sistema inmunológico, su sistema de defensa, pues se encuentra delicado y no puede responder como el de cualquier otra persona normal. Es por esto que este tipo de pacientes deben de contar con las medidas tanto de aislamiento como de protección y evitar las conglomeraciones para evitar los contagios. También es importante recordar que sus tratamientos de base, tanto para diabetes, hipertensión o cáncer, no pueden ser sustituidos o omitidos durante el proceso. Un paciente con COVID y que además tenga cáncer, un paciente con COVID y que además tenga diabetes, su tratamiento de base debe de continuar. Esas son las medidas que se tienen que seguir. El tratamiento no puede ser suspendido durante el padecimiento. Al contrario, el tratamiento debe de continuarse. Esto pues con la orientación médica
y el seguimiento de su médico tratante, licenciado. Excelente, doctor, muy bien. Muchas gracias por su intervención. Nos preguntan por aquí también, ¿qué tan riesgoso es pedir comida a domicilio? Karina Tlaxcali. Karina, yo te recomendaría específicamente que sí checaras la gente que está haciendo este pedido de alimentos en casa. Sabemos que es muy cierto que está muy en boga este tipo de servicios como Uber Eats, como Rappi, como algunas otras plataformas. Es importante verificar que todos ellos tengan los protocolos adecuados para poder brindar la atención, la higiene y el cuidado personal. Y obviamente también tomar las medidas correspondientes una vez que recibas tu paquete, poderlo desinfectar a lo mejor con algún aerosol, poder hacer la desinfección. Entregan muchas veces charolas como de este tipo, puede hacer una limpieza en general de esto porque viene del exterior hacia un lugar en donde nosotros estamos guardando una cuarentena. Es importante checar mucho esa parte para que puedas tener la situación de la confianza, ¿no? Otra pregunta que nos hacen por acá es, nos pregunta Xochitl Madrigal, cuando se mantiene en aislamiento a las personas con síntomas de COVID, ¿no les dan medicamento para remitir la enfermedad y evitar que se complique la persona? Esta es una pregunta de Xochitl Madrigal. Doctor Lozano, si me ayudas, dice, cuando se mantiene en aislamiento a las personas con síntomas de COVID, ¿no les dan medicamento para remitir la enfermedad y evitar que se complique? Ok, gracias, Xochitl, por tu pregunta. Cuando se mantiene una persona en aislamiento en casa, es un paciente que que cursa por una enfermedad positiva pero estable. Entonces, sí se utilizan medicamentos nada más para aminorar los síntomas. En este caso, el uso del paracetamol es el que se está utilizando en casa. No hay que hacer abuso de otros medicamentos o de medicamentos que sean de uso intrahospitalario, por favor. Eso se los pido y se los comparto a nuestra audiencia. Solo es el uso para mitigar sintomatología. Y bueno, también esto cabe en esta pregunta mencionar la sana distancia. Mantener la distancia en casa, mantener la distancia con un paciente enfermo, un paciente aislado es importante. Yo aprovecho para invitarlos en unas posteriores pláticas que vamos a seguir teniendo con esto. Se van a tocar estos temas de los pacientes y cómo manejar a un paciente en casa positivo de COVID. Licenciado. Ok, Doc, muchas gracias. Excelente intervención. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando nuevamente con nosotros. Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Trejo, nos preguntan por acá, si comienzo con sintomatología sospechosa de COVID-19, ¿en qué momento debo de acudir al hospital? También de Yunue Nava. Ok, Carlos, muchas gracias. La verdad es que sí me hace otra pregunta muy interesante, porque mucho de lo que ha dicho el gobierno federal es esa medida de aislamiento y solamente ir en dado caso de que tengamos síntomas severos. Y efectivamente, como mencioné hace rato, cortar esa transmisión es fundamental. También es cierto que en el momento en que tú empiezas a tener dificultad respiratoria, que es uno de los síntomas cardinales, es cuando tú debes de ir ya al médico. Sabemos también, es cierto, que el paciente va a empezar con una sintomatología como parecido a una gripa, es decir, tos, dolor de cabeza, pero una de las piedras angulares también es la fiebre, ¿no? En el momento que tú tienes ese conjunto de síntomas, donde falta el aire, donde hay dolor de pecho, donde la fiebre no remita, y pese a la toma de medicamentos, es cuando tú debes de acudir al área médica con la finalidad de hacer un examen general y saber qué tanta es esa complicación. Debemos entender que desafortunadamente o afortunadamente es un cuadro que remite por sí solo en el mayor en el mayor de los casos, pero solamente hay una pequeña proporción que se va a complicar. Entonces, si tú tienes y presentas ya síntomas como dolor de cabeza, tos seca,
fiebre, sabemos que tienes un caso altamente sospechoso de tener COVID-19, pero si aún a todo esto se agrega pues que esa fiebre no se contiene, que tienes ya dificultad respiratoria, que hay dolor en el pecho, entonces es momento de poder ir, o que la tos viene en accesos y que finalmente no puede remitir, es el momento en el que tienes que acudir a una unidad hospitalaria, ¿bien? Es importantísimo que esto lo hagas de esa forma, con la finalidad de no eh, ir a las unidades y entonces sobresaturar al área médica y cuando lleguen esos pacientes graves, pues se puedan atender de manera más rápida. Eso es lo importante, Carlos. De hecho, el doctor López Gatell es muy enfático en ese tipo de situaciones. En la Jornada Nacional de Sana Distancia se dice mucho que son los momentos específicos para poder acudir a los hospitales. También sabemos que las zonas de hospitales son las zonas de riesgo, porque evidentemente están llegando pacientes con esa sintomatología. Por eso es importante no ir en cualquier momento, no ir por cualquier situación. Como tú dices muy bien, Hospital Jardín está pronto a implementar consultas vía red con la finalidad de que estas dudas, todo esto pueda hacerse de manera correcta, siendo atendido por un médico y evitando el riesgo de contagio cruzado. Bien, así es, Carlos. Doc, aunando un poquito a la pregunta, nos comentaba la persona, si yo tengo síntomas de gripa, ¿tengo que forzosamente acudir al médico? Sabemos que hablando del síntoma gripal, del coronavirus o la gripe estacional, no precisamente tendrías que acudir. Sí hay medidas de restricción y hablando de una infección por virus, sabemos que esto va a remitir por sí solo, ¿bien? Obviamente tiene un periodo de incubación, tiene un periodo de desglose de la enfermedad, donde podrías tratar sintomatológicamente los efectos de la enfermedad. Por ejemplo, recomiendan mucho, una base del tratamiento es a base de paracetamol, con la finalidad de disminuir ese cuadro de fiebre y dolor articular en alguna parte. Sí es cierto, también es prudente dar algún mucolítico como jarabes para la tos, mucosolvan, por ejemplo, que te va a ayudar a mejorar esta parte e iniciar también con algún medicamento propio para la gripa, como por ejemplo antifludes, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que en alguna parte tiene un antiviral donde te va a ayudar muchísimo a contrarrestar el efecto. No todos deberían de ir por un síntoma de gripa, deberíamos de hablar tal vez y conversar con el área médica si tenemos un médico de cabecera, pero si nosotros vemos en específico que existen ya problemas de dificultad respiratoria, que la tos es en accesos, no puedo remitirlo en este punto y la fiebre es muy alta, entonces sí tendríamos que acudir al hospital para poder tener una correcta valoración y saber y determinar si existe un riesgo o no de tener una enfermedad. Sabemos también que ahorita, pues desafortunadamente, si hay mucha gripe estacional, hay coronavirus, hay influenza, hay dengue, bien, y pues bueno, tenemos que determinar ese tipo de cosas, pero desafortunado o afortunadamente, ese tipo de enfermedades complejas, pues son evidentes cuando tú tienes que ir al médico, bien, por este grado de síntomas. Mi recomendación es, no vayas por cualquier motivo al hospital, aprende a detectar cuáles son las formas graves de la enfermedad, cuándo es que te falta el aire, cuándo es que la fiebre no remite. Y entonces tú determina si acudes o no acudes al médico. Eso es muy importante, eso está en cada una de las personas y tomen en consideración que a una unidad hospitalaria hoy por hoy está acudiendo mucha gente con esta enfermedad y lo que queremos es evitar las infecciones cruzadas. Bien decía el doctor Mario y el doctor Lozano, para Hospital Jardín lo que estamos haciendo es eso, hacemos encuestas que están basadas en la definición operacional de COVID-19 para poder determinar el paciente con alta sospecha, con baja sospecha y obviamente evitar ese riesgo cruzado.
Nosotros como hospital hemos definido, pues bueno, no permitir el acceso a todos los familiares. Pedimos, por favor, que venga solamente un familiar en compañía del paciente, porque pues luego viene toda la familia y entonces el riesgo aumenta, ¿sabes? Son medidas que se hacen ante una pandemia. Son medidas que tratamos de hacer como hospital para cooperar un poquito en evitar estas infecciones cruzadas y que ojalá la población entienda el por qué. Sí es cierto, causa mucho disgusto por parte de los familiares de saber por qué no pude entrar junto con mi esposa, con mi hijo y con mi otro hijo, ¿no? ¿Dónde los dejo? Pero quiero que hagan y asuman un poquito de conciencia de que es una enfermedad grave, que no sabemos quién es el que se va a complicar. Hoy tenemos definido que hay ciertos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que son los que más se están complicando, pero también tienen que saber que una parte de la población que no tiene enfermedades crónico-degenerativas se está complicando y está muriendo. Bien, entonces yo asumo a esta parte, Carlos, y ojalá se entienda sobre ese estado de conciencia. Bien. Excelente, doctor, muchas gracias. Pues continuamos aquí con las preguntas para la señorita Gina Martínez. Muchas gracias por sus comentarios. Nos comenta ella, si necesito una cirugía, ¿sus instalaciones realmente están preparadas para tener pacientes con COVID internadas y pacientes normales? Doctor Mozo, si me ayudas con esta pregunta para la señorita Gina Martínez. Con gusto, licenciado. Sí, respondiendo a esta pregunta, nuestro hospital está preparado para tener pacientes por COVID y pacientes con el resto de las enfermedades por separado. Los pacientes que llegaran a ingresar por COVID o sospechosos de COVID o con algún cuadro respiratorio se encuentran o los tendremos que localizar, ubicar en un piso diferente al resto de los pacientes. Sí estamos preparados y también el personal que se encargue de darles atención a este tipo de pacientes, ese personal exclusivo para la atención de estos pacientes. Y el resto, pues, nos dedicamos a atender, pues, a los demás pacientes, ¿no? Que no vienen por COVID. Pero sí, Carlos, sí estamos preparados. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos han estado llegando muchas preguntas referente a esta parte del tema del levantamiento de la epidemia, de la cuarentena, más bien dicho. Yo les recomiendo nuevamente que sigan a todas las redes sociales de las autoridades. Hay que dejar un poquito de lado el tema de las fake news, siempre verificar la información que proviene de las fuentes oficiales, porque ellos son los que están responsables en este caso de toda esta situación de magnitud, ¿no? Vamos a seguir aquí con las preguntas. Tenemos una pregunta en este caso para el doctor Lozano. Dice aquí, ¿cuál es el botiquín básico que debemos tener en casa si tuviéramos un paciente con el virus de COVID-19? La señorita Olivia Mireal Río. Ok, gracias Olivia por tu pregunta. Botiquín básico como tal no hay. Lo que yo sí te invito a la audiencia es de que no dejemos nuestros tratamientos de base. Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con alguna otra patología anexa a COVID, no suspendan su tratamiento. Esto se ha marcado y se ha dicho día con día en las conferencias del doctor López-Gatell, que no dejemos nuestros tratamientos, porque esto puede exacerbar la sintomatología y puede hacer que se complique más rápido cuando somos pacientes positivos a COVID. Lo único que se está utilizando cuando estamos en casa es el paracetamol o algún antiviral, como ya antes lo mencionaron, pero botiquín básico no lo hay. Yo los invito a esto y, bueno, licenciado. Sí, doctor. Aunando también a esta pregunta, nos comentan el uso de guantes para actividades externas, la señorita Erika. Ok, el uso de guantes en las actividades externas, yo les recomendaría mejor el lavado de manos.
El lavado de manos es vital ahorita. El lavado de manos que se haga antes de entrar a casa, por favor, son 40 segundos, ya lo saben. Y si no, yo los invito a buscar en la página de Hospital Jardín. Hay videos en los cuales nos ayudan a entender cómo es el lavado de manos y nos ayudan a guiarnos. Pero el uso de guantes, ahorita no. Se puede hacer una transmisión cruzada con el uso de guantes. Yo los invitaría solo al lavado de manos antes de entrar a casa. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, efectivamente, todas las medidas que nosotros podamos implementar directamente para nuestro cuidado. Hay protocolos de entrada a la casa en donde en el acceso de la puerta, en 1 metro aproximadamente, ahí dejamos los zapatos, poner un tapete a lo mejor con cloro, con pinol en algunas otras ocasiones, la gente poder dejar los zapatos por fuera. Recordemos que este virus sobrevive a superficies específicas y bueno, todos los protocolos que nosotros podamos implementar, pero básicamente el lavado de manos es algo que es vital para llevar el correcto uso del principal fuente de contagio, que en este caso es el contacto físico. Doctor Trejo, nos preguntan por acá, ¿qué tan cierto es que el coronavirus les afecta a los pacientes jóvenes con derrames cerebrales en lugar de complicarse de manera pulmonar? Es una pregunta de la señorita Xochitl Madrigal. ¿Qué tan cierto es que a los jóvenes el coronavirus les afecta con derrames cerebrales en lugar de complicarse de manera pulmonar? Carlos, una pregunta sumamente interesante, y es que los últimos días en redes sociales ha salido mucha parte en relación a la actitud trombótica del coronavirus. Y creo que hoy por hoy pues tenemos que investigar un poquito más. Mira, todo nace en relación a la fisiopatología de la enfermedad. Esa historia natural de la enfermedad sabemos que es un aumento grave del sistema inmunológico con desarrollo de interleucinas y una actitud proinflamatoria. Esta actitud proinflamatoria es la que trae consigo pues, la actividad macrofáctica del virus. Y obviamente aquí es donde viene el problema, porque esto es lo que hoy se está pensando, que ese acúmulo de sustancias es la que está provocando la fagocitosis de las paredes de las venas y las arterias. Es una actitud proinflamatoria y sabemos que de ahí vienen y se derivan también muchos de los marcadores de mal pronóstico. Por ejemplo, la ferritina, que sabemos que es la proteína que transporta el hierro, ¿no? Hoy sabemos que esa ferritina se acumula y ahí existe un gran acúmulo a nivel pulmonar. Como sabemos eso, también sabemos que existe una lisis o un deterioro de la pared de las venas y las arterias. No tenemos a ciencia cierta, porque hay artículos que se están publicando apenas, que comparten esta experiencia del derrame cerebral, de la actitud protrombótica y del efecto sobre todo en jóvenes. Hay un estudio cubano, y de hecho fue una publicación que enviaron de manera internacional, del cómo limitar de manera lógica la actitud inmunológica del paciente. Hay quien lo maneja con medicamento que inhibe o que se usa para cáncer, por ejemplo, el uso de metrotexato, en combinación con heparinas de bajo peso molecular. Sobre todo por esta parte de la actividad. Es un artículo interesante. La verdad es que creo que todos los días están saliendo cosas muy específicas para contrarrestar el virus, pero pues hoy por hoy todo esto está en ese efecto. Todavía sabemos que hay muchos fake news, sabemos que puede existir o no este riesgo y esta posibilidad, porque desafortunadamente están llegando pacientes así. De hecho, hay artículos que están documentando infarto agudo del miocardio o infartos cerebrales con pacientes portadores de COVID sin tener sintomatología COVID. Pero recuerden ustedes también que una parte de la población va a presentar, no va a presentar la enfermedad, van a ser portadores de la enfermedad. El desarrollo inmunológico es muy interesante en este tipo de pacientes y a lo mejor es ahí donde se está desdoblando esta parte, ¿bien?
sabemos que tenemos que tener el cuidado, que hay factores de riesgo que predisponen, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, como diabetes, y el hipotiroidismo también está relacionado con esto, ¿bien? Pero es hasta ahorita una parte que el mundo está investigando, se tiene ya conocimiento de que podría crearse una posibilidad. Afortunadamente son los menos, bien, que han pasado con esto, pero todo va en relación a la actitud trombótica de la enfermedad, en relación al crecimiento desmedido de la actividad fagocitaria. No sé si con esto contesté la pregunta, Carlos. Correcto, doctor. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar ahorita con este tema que dice, ¿ustedes como hospital han tenido casos positivos y qué se ha hecho? Esta pregunta también es de Gina Martínez. Doctor Mozo, si me ayudas, si nosotros hemos tenido pacientes positivos y qué se ha hecho con ellos, pregunta Gina Martínez. Doc Mozo, ¿sí me escuchas? ¿Qué tal, Carlos? Sí, tenía problemas aquí con la conexión. Muy bien, Carlos, me parece una pregunta muy importante. Como todo hospital, es un hospital que recibimos de todo tipo de padecimientos. No podemos determinar si ese paciente es COVID positivo o COVID negativo. Ante todo, el diagnóstico de COVID hay que recordar que es a través de un PCR y ese lleva aproximadamente un promedio de 48 a 72 horas. Hemos tenido pacientes sospechosos, eso sí, que han sido, pues ya sea referenciados o se les ha dado el manejo ambulatorio domiciliario, pues para la mejoría de estos, ¿no? Pero sí, como todo hospital, ahorita ya no te puedo decir que haya un hospital exento de este tipo de padecimientos. A todos los hospitales estoy seguro que les han llegado este tipo de padecimientos. Listo, Carlitos. Muy bien, doctor, excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, quisiéramos agradecer a toda la gente que se ha conectado a través de esta plataforma de lo que es el webinar, agradecerles y recomendarles que nos sigan a través de las redes sociales, ya que vamos a seguir teniendo este tipo de webinars. La próxima semana igual vamos a manejar otro tema acerca de lo que es COVID-19 para mantenerlos informados. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Y bueno, ya la última sesión de preguntas y respuestas sería igual de la señorita Gina Martínez. Si me ayudas, doctor Lozano, dice, además de vitamina C y D, ¿qué alimentos o dieta debo de llevar si tengo COVID-19? Ok, gracias, señorita Gina. La dieta es normal, no hay una dieta que sea específica para un paciente para COVID. Entre mejor te hidrates, entre comas alimentos sanos, alimentos que se preparen en casa y con las debidas medidas de limpieza, es lo importante para ti. No hay algo que nos ayude básicamente en esto o que nos limite en cuestión alimenticia en pacientes COVID. Entre mejor alimentados estemos, mejor nuestro sistema inmunológico va a responder. Licenciado. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pues agradecerles también su participación a ustedes y cerraríamos con una última pregunta. En este caso, doctor Trejo, es una pregunta que creo que es muy importante el poderla responder. Dice, si estoy embarazada y me interesa atenderme con ustedes, pero me preocupa que tengan pacientes con COVID. Esta pregunta la hace la señorita Gina Mendoza. Creo que es muy importante poderle responder y saber que el manejo del hospital se está manejando a través de un protocolo. Si nos gusta explicar, doctor, con mucho gusto, gracias.
Claro que sí, licenciado, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que creo que es muy interesante. Fíjate que no es la primera vez que escucho una duda de esta índole. Les tengo que aclarar que actualmente el hospital no tiene pacientes COVID. Obviamente nosotros nos hemos preparado porque sabemos que estamos ante una pandemia, que somos un hospital abierto al público y en cualquier momento pueden llegar pacientes altamente sospechosos. Eso no quiere decir que no tengamos esas medidas de aislamiento. De hecho, para eso es esto, ¿bien? Para que ustedes conozcan que el hospital tiene medidas de protección, que lo que menos queremos es arriesgar a nuestra población que atendemos. Evidentemente ya les platiqué que existe, sí, en dado caso de que vengan esos pacientes o lleguen de alguna forma, o un piso destinado para ellos que está totalmente independiente al piso donde están las enfermedades generales, o en este caso donde se podría atender a la paciente puérpera, ¿bien? Hablando de un embarazo. Es muy importante que también ustedes hagan conciencia de eso. Eh, Tengo medidas de aislamiento, tengo medidas de protección. El equipo quirúrgico también está protegido en ese sentido, porque hoy uno de los grandes problemas es que hay en ese periodo de contagio, de incubación del virus, que hoy sabemos que va de 0 a 14 días, eh, para que tú desarrolles los síntomas no es el primer día. Generalmente están tomando una media entre el cuarto y sexto día, donde inicias con alguna sintomatología, como es el dolor de cabeza, como es la tos, como es el dolor de garganta. Bien, pero hoy por hoy no sabemos en el momento si se tiene o no se tiene la infección. Por eso mismo es que todo el equipo médico, todo el equipo de enfermería entra protegido y estamos protegidos para evitar este riesgo cruzado, ¿bien? Eh, sí podemos atender pacientes con embarazo, es cierto. Yo solamente les pido que hagamos esa conciencia, que vayan a un hospital donde pues aquí o en cualquier otro hospital siempre tener un riesgo de haber tratado o haber visto a un paciente con coronavirus es inminente, ¿bien? La verdad es que pues hoy por hoy no sabemos quién lo tiene, quién no lo tiene, sobre todo porque no podemos desarrollar un método diagnóstico más rápido. No hay una prueba rápida que hagas y al minuto lo tengas o en los minutos lo tengas, la positividad del mismo. Sin embargo, tenemos alto cuidado. Bien, nosotros hemos hablado con Dirección General y hemos definido que por el momento la atención a pacientes con este padecimiento, pues hay que pensarlo muchísimo porque hay un desgaste increíble en el equipo de protección personal y obviamente eso pone en riesgo a todo el mundo. Bien, hoy por hoy podemos atenderlos, están en áreas separadas. No tengo pacientes COVID, bien, ni tampoco sospechosos para que este estrés vaya bajando. Si les digo que pues estamos haciendo simulacros porque no nos queda más, no nos queda más que fingir que lo tenemos, fingir que lo hacemos, eh, para que cuando llegue el paciente tengamos menos errores, ¿bien? Eso es algo que pues a lo mejor nos está dando oportunidad de crear medidas de sostén, medidas de aislamiento. Por eso le pido yo mucho a la población que sean conscientes cuando llegan, que pues evidentemente no, ya lo dijo el doctor Mario Mozo, y el doctor Lozano, estamos pidiendo que pues solamente entre un familiar, no estamos dejando que se queden familiares en las habitaciones, a menos de que sea meramente necesario, hablando, por ejemplo, del paciente, de los niños, hablando, por ejemplo, tal vez de los posquirúrgicos, bien, pero sobre todo con esta conciencia de que no es una medida arbitraria, es una medida de protección para ustedes y para sus familiares, bien. Evidentemente, si somos un hospital libre, bueno, pues queremos seguir haciendo de esta forma, pero pues nunca sabemos cuándo va a llegar el paciente, cuándo va a llegar el paciente complicado. Una cosa que decía Mario Musso y tiene mucha razón, por ley general de salud, todo el mundo tiene derecho a la salud. Yo no puedo negar el servicio a algún paciente. Evidentemente hacemos un triage clasificatorio y en ese triage pues vemos si tenemos las condiciones de poderlo hacer y obviamente si podemos referenciar al paciente a alguna unidad de destino que la jurisdicción sanitaria nos ha pedido. Bien, lo último que les quería yo mencionar, que pues el día de hoy sale en la página publicado de la Secretaría de Salud, Cuautitlán Izcalli, con 100 pacientes confirmados y hasta el momento son 5 fallecidos. Bien,
Sabemos que el Estado de México ocupa el segundo lugar en relación a pacientes confirmados. Bien, hagamos conciencia, hagamos sana distancia y pues cuidémonos entre todos, que cortar la transmisión se puede, siempre y cuando seamos conscientes de eso, usemos cubrebocas, una higiene correcta de manos, bien, y estar constantemente aplicados de estas medidas de sanitización que nos van a llevar a que esto vaya disminuyendo y a aplanar la curva famosa que dice López Gatell. Licenciado Carlos Macías. Excelente, doctor, excelente. Muchísimas gracias y sobre todo gracias a ustedes que nos siguieron a través de este webinar. Les agradecemos profundamente su asistencia, su atención a esta nueva forma de comunicación en donde, bueno, la sana distancia es importante ejercerla. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, doctor Trejo, gracias por tu atención. Doctor Carlos Lozano, también muchísimas gracias por aportarnos esta situación en este webinar. Doctor Mozo, igualmente agradecerles a todos su tiempo, el poder compartir con la gente. Si gustan, cerramos con una pequeña recomendación para todas las personas que nos vieron. Adelante, doctor. Doctor Trejo. Gracias, Carlos. Pues no, nada más. Es algo que ya les había comentado. Gracias por la invitación. De verdad que creo que es un foro bueno para poder despejar muchas dudas que tiene la población. Esperemos que se haga de una manera más seguida y hacerlo con toda la confianza. Bien, coronavirus es una enfermedad que pues está acabando el mundo, que el mundo lo tiene de cabeza, pero que nos ha enseñado muchas cosas. Una, la higiene personal, la higiene de manos. Bien, el guardar esa distancia y saber también que los seres humanos somos gente susceptible. Bien, ha creado conciencias y en eso voy en el punto crítico. Les decía yo, el Estado de México está clasificado como el segundo lugar por su población, por sus dimensiones de casos sospechosos positivos. Bien, esperemos que esto vaya disminuyendo. Les pido, por favor, hagan conciencia, cuidan a los suyos, cuidan a los adultos mayores, a sus pacientes con comorbilidades. Crean que la enfermedad es una enfermedad muy compleja. Hoy por hoy no tenemos un tratamiento en específico y lo que tenemos que hacer son medidas de sostén. Licenciado Carlos, doctores, muchas gracias por haberme invitado. Doctor Lozano. Ahí estamos, ahora sí. Ahí está, perdón. Gracias a la audiencia, gracias doctor Trejo, gracias doctor Mozo, gracias licenciado Macías. Nada más termino con esto. Gracias a todos por la confianza que tienen en el Hospital Jardín. Saben que Hospital Jardín siempre va a abogar por su salud y por su bienestar. Créanos que estamos comprometidos para apoyarlos, para ayudarlos y llevarlos en un buen camino en esta pandemia que nos está atacando. Gracias a todos y estamos en contacto. Doctor Mozo. Claro que sí, licenciado Carlos, doctores, doctor Trejo, doctor Lozano, público en general, muchísimas gracias por su atención. Fue un espacio en el que espero se hayan despejado muchas dudas que la población tiene. Deben de ser más. Sin embargo, seguimos abiertos al debate, seguimos abiertos a aclarar estas dudas. Sin embargo, tengo que recordarles, hacerles énfasis, que tomen todas las medidas necesarias, que tomen todas las precauciones. No se dejen llevar por fake news, no se dejen llevar por teorías conspirativas. Es una enfermedad que existe, señores. Es una enfermedad que se tiene que tomar en serio. Y todas las medidas que les recomienda el médico, gobierno federal, hay que seguirlas. Recuerden que aquí en el Hospital Jardín estaremos gustosos de atenderles y los recibimos con las puertas abiertas para lo que necesiten y con el trato que merecen. Estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctores, por todo su conocimiento, por toda su atención que prestaron para este webinar, pero sobre todo muchas gracias a usted. Cuídense mucho, por favor. Recuerden que la mejor oportunidad de poder aprovechar este tiempo es la sana distancia, el distanciamiento social. Vamos a salir juntos de esto. Como población y como buenos mexicanos que somos, vamos a tener la fuerza y yo les prometo que vamos a salir adelante. Gracias a todos ustedes
y muchas gracias por su atención. Buenas tardes.